Buenas tardes. Puede retirarse el tapaboca. Buenas tardes. ¿Nos dice su nombre y apellido? Montaña Patricia Lorena. ¿Su número de documento? ¿Su fecha de nacimiento? 11 del 3 del 85. ¿Nació en San Rafael? Sí, señor. Bien. ¿Su actual domicilio? Bien. ¿A qué se dedica, señora? Ama de casa. Bien, usted ha sido convocada a esta audiencia, a este juicio que se está realizando, para declarar como testigo. En el mismo están acusados el señor Abel Vázquez y la señora Lucía Carrasco del homicidio de Nelly de Avillar. Como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado. Si así no lo hace, puede incurrir en el delito de falso testimonio, que el Código Penal castiga con pena de prisión. Esta pena se agrava hasta un máximo de 10 años si el falso testimonio perjudica a alguna de las personas que están acusadas. ¿Entiende? Sí. ¿Jura decir verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado? Sí, señor. ¿Conoce al señor Abel Vázquez? Sí, lo conozco. ¿De dónde lo conoce? ¿Cuánto hace que lo conoce? Y hace 14 años. 15 más o menos. Sí. Tengo una hija con él de 13 años. Tiene una hija con él. ¿Estuvo casada, divorciada? No. No. ¿Y a la señora Lucía Carrasco la conoce? Sí. ¿Cómo la conoce? Y es la mujer actual de mi ex. Sí, pero digo, ¿tiene trato con ella? Sí, porque frecuente? mi hija vive con ellos y vive conmigo. Bien. ¿Tiene buen trato con ellos? Sí, señor. ¿Frecuentes se visitan asiduamente? No nos visitamos, pero comidas? no tenemos visitas, pero él, si hay que hablar sobre nuestra hija, tenemos buena comunicación. Bien. ¿A Nelly de Avillar la conoció? Sí, de siempre. ¿De siempre? Fuimos vecinas. Fue vecina. ¿Era amiga No, de ella? conocida. Conocida nada más. ¿Las partes por las generales de la ley? No, señor presidente. Bien. Señora Lorena Montaña, la invito a que nos cuente qué sabe del homicidio de Nelly de Avillar. ¿Qué sé del homicidio? Sí. Nada. Bien. Bueno, las partes ahora le van a formular preguntas, comenzando por la Fiscalía. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Aproximadamente, ¿cuándo usted conoció a Abel Vázquez? Y yo tendría 20 años. Perdón, ¿y cuándo sería eso? Y a ver, tengo 36. Mi hija tiene 13, así que la tuve a los 23, sí, como no, hace unos 14, 15 años. O sea, antes de, digamos, de haber tenido a su hija, ¿cuántos días antes, cuánto tiempo antes de haber tenido a su hija usted conocía? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo antes? Año y medio más o menos. Un año y medio antes de haber tenido a su hija, usted Sí. ya empezó a tener relaciones a tener una relación, digo. Señor presidente, perdóneme, doctor. Sí, no, Parece que es granizo con los autos. ¿Está cayendo Parece granizo? igual que ¿Podemos? no, que puede ser lluvia y es el techo de chapa. Para tranquilidad de los A ver, conductores. la oficial de policía que está, si nos avisa. Suspendimos No, suena como un lluvia. cuarto intermedio de 10 minutos. No se retire, señor. Bueno, suena como yo. No harían golpe. Bien, después de este obligado cuarto intermedio, se reanuda la audiencia. Señora, había comenzado su testimonio, estaba bajo juramento y comienza a preguntar el señor fiscal. Bueno, gracias, señor presidente. La pregunta que le hacía recién era si nos puede precisar la fecha de nacimiento de su hija. 17 del 3 del 08. Del 2008, bien. Con respecto a esa fecha, ¿cuánto tiempo antes usted conocía conoció a Abel Vázquez? Año y medio le había dicho. Bueno. ¿Usted mantuvo una relación afectiva con él? Fue una relación de idas y vueltas, no fue ni siquiera algo
serio. Bueno, ¿nos puede contar qué ocurrió luego del nacimiento de su hija? Y a los 2 meses de haber nacido Guadalupe, él quiso conocerla. Y a los 6 meses de vida de ella, él se hizo cargo. ¿Usted cuando se había quedado embarazada, le había informado a Abel Vázquez que estaba embarazada? Automáticamente. ¿Y cuál fue la reacción de Abel Vázquez? Que no era su hija. Cuando usted se quedó embarazada de Abel Vázquez, ¿él mantenía alguna relación afectiva con otra mujer o solo con usted? Ambos manteníamos una relación ajena. ¿Nos puede decir si para esa fecha, cuando usted se queda embarazada, el señor Abel Vázquez tenía alguna relación afectiva que usted tuviera conocimiento con Nelia Villar? En ese momento no. ¿Usted en algún momento sospechó que Abel Vázquez tuviera alguna relación afectiva con Nelia Villar? No sospeché. Cuando él se hace cargo de mi hija, en un momento yo le encuentro un mensaje, porque empezamos a como querer tener una relación en ese momento, y Nélida le había mandado un mensaje diciéndole que a ella no le importaba que él tenga una hija, que ella quería seguir estando con él. Ella en ese entonces, si no me equivoco, tenía 14 años. ¿Quién tenía 14 años? Nélida. Ah, Nelia Villar. ¿Y usted qué reacción tuvo frente a ese mensaje? Como yo conocía a la familia, porque yo llegué a Malargüe cuando tenía 10 años, entonces a 100 metros de distancia siempre vivimos. Quise hablar con su mamá. En ese momento estaban tanto Nélida como su mamá en el kiosco, y la respuesta fue negativa. La madre me dijo que no se metía en las cosas de su hija. ¿Y habló con Nelia? Sí, le dije que si no le daba vergüenza por la edad que tenía, que no. Digamos que usted siempre vivió a una cuadra de Nelia y de Abel Vázquez también. Claro. Y actualmente... Igual Abel no vivía en la barraca. Ah, ¿no? ¿Dónde vivía? Eidel, si no me equivoco, la calle. No puede preguntar, señora. Usted responde si recuerda bien, o no, pero disculpe. no se puede. No puede Con sus papás en Eidel, si no me equivoco, la calle. ¿Y a partir de qué fecha aproximadamente, no es cierto, según su recuerdo, Abel Vázquez comenzó a vivir allí cerca suyo, en la barraca? No sabría decir. Tomando como referencia el nacimiento de su hija, ¿fue antes o después? Lo que pasa es que sí, después, mucho después, que fue a vivir a la barraca. O sea, en realidad él estaba en la barraca y estaba más en su casa. O sea, hasta donde yo tengo conocimiento, él vivía con su mamá en la calle Eiders. Tomando como referencia la fecha de muerte de Nelia Villar, el 7 de mayo del 2013. Ya hacía varios años que Abel Vázquez vivía allí. No sabría decirle con exactitud qué tiempo, pero sí, hacía bastante. ¿Sí? Para esa época en que usted quedó embarazada, que nos dice haber tomado conocimiento de ese mensaje después del nacimiento, perdón, no la quiero confundir. ¿Sabe si Abel Vázquez conocía o tenía alguna relación con Lucía Carrasco? Después de que mi hija hubiese nacido. Sí, más o menos para cuando usted se queda embarazada o en ese plazo. No, yo tengo conocimiento de su relación cuando mi hija ya estaba por cumplir 1 año. O no, después de 1 año. Después de 1 año ahí toma conocimiento sí. Que Abel Vázquez tiene relación con Lucía Carrasco. Sí. ¿Cuándo comenzó, digamos, a tener contacto con Abel Vázquez con respecto a su hija, a la hija de ambos, ¿no es cierto?, que tenían? La pregunta es, digamos, ¿cuándo empieza a permitir o a pedirle a Abel ver a su hija? Cuando mi hija tenía 2 meses de nacida. A los 2 meses. Bien. Y dice que a los 6 meses la reconoció ante el registro sí, civil. Incluso en ese tiempo la conocieron sus padres también. Ajá. ¿Y cuándo concretamente, aproximadamente, si fue a los 2 meses o después, cómo se arreglaron, cómo se entendieron en cuanto a las visitas de Abel a su hija y en cuanto al tema alimentario?
a la cuota de alimentos? No, desde un principio, cuando él se hizo cargo, fue todo hablado, porque como le decía, intentamos tener una relación que no se dio. Entonces, si mal no recuerdo, a los 2 años de mi hija, hicimos todo legal. Cuando mi gorda ya tenía 2 años, casi. Si usted nos dice en tiempos aproximadamente, desde que nace su hija hasta 1 año y medio más o casi 2 años, ¿ustedes intentaron tener una relación? Sí. Fue así, como no se dio, fueron ya a las medidas legales. ¿Eso más o menos así? Sí, sí, sí. En ese tiempo, ¿recuerda haber tenido algún incidente con Abel? ¿Algún problema? Sí, tuvimos. ¿En algún momento él la golpeó? Sí. ¿Nos puede relatar esa situación? Yo llegué a la casa de Abel en un remis y porque habíamos tenido una discusión previa por una fiesta a la que él se iba y yo fui a sacar las cosas de mi hija y bueno, él me dijo que no me iba a llevar nada y bueno, su casa tiene un pasillo justo en la Eidel, donde él vivía con sus padres y bueno, ahí hubo un forcejeo y golpes intermedios. ¿Usted hizo una denuncia por eso? Sí, señor. ¿Alguna vez tuvo alguna situación parecida con Lucía Carrasco o algún inconveniente con ella? Sí, señor. ¿Nos puede relatar cuáles fueron esas veces y qué ocurrió? Solo fue una vez. Fue justo un día o 2 días después del Día del Niño. La actual cuñada de Abel, Damaris Villar, me dice que Lucía le había dicho si yo había mandado pañales a mi hija. A lo que yo le contesté a lo que yo me enojé muchísimo, porque bueno, en ese momento mi relación con Abel estaba súper quebrada. Yo ganaba 800 pesos por mes, pagaba alquiler, pagaba niñera. Y bueno, me dolía y me daba bronca que una mujer ajena a mi hija y que por el momento estaba todo mal gracias a esa relación que él tenía con ella. Yo me enojé, fui a donde ella trabajaba, incluso hablé con el dueño de la panadería que estaba descargando el pan. Entré y le pregunté a ella si me conocía. Ella, obvio, no me conocía. Y bueno, ahí nos peleamos. Yo fui a pegarle. Lamentablemente lo tengo que reconocer que yo fui con toda mi bronca ese día porque no la estaba pasando bien y no se justifica, pero bueno, sí. ¿Recuerda si hubo una causa judicial por eso? Sí, señor. ¿Recuerda cómo terminó esa causa? Sí, recuerdo que tuve que viajar a San Rafael y terminó en buenos términos. ¿Recuerda en alguna otra oportunidad que haya tenido un problema con Lucía Carrasco? Sí, alrededor de poder llegar hoy día a entablar una conversación, hubo un par de inconvenientes, pero no como ese que le nombré anteriormente. ¿Me puede referir cuáles fueron esos 2 inconvenientes? Que a mí no me gustaba, por ejemplo, que él fuera con ella a buscar a mi hija. En muchas oportunidades iba su mamá. Y si él aparecía con ella, yo le decía que se vaya. Fueron esos incidentes. ¿Recuerda un día que usted iba caminando frente al Hotel Bambi? Sí. Sí. Me lo había olvidado, disculpe. ¿Nos puede contar qué pasó esa vez? Si puede En precisar realidad cuándo. no iba caminando, iba en bicicleta. ¿Iba usted en bicicleta? ¿Iba sola con su No, hija? iba con mi hija. ¿Cuándo habrá sido eso? Y la verdad que no sabría decirle la fecha, pero mi nena tenía, sí, casi 2 añitos menos. Y sí, 2 añitos. Y yo iba en bicicleta y ella venía en una camioneta roja, que era de Abel, y me la echó encima. ¿Y qué pasó? Y no me creyeron. Y cuando usted dice me la echó encima, ¿ella hacia dónde maniobró? Yo iba
el hotel, o sea, por la calle del Hotel Bambi sería para allá. Y ella en ese momento como que hizo así con la camioneta y yo me asusté y como que caí con la nena. ¿Se cayó de la bicicleta? Sí. ¿El Hotel Bambi en qué calle está? Está en la avenida San Martín Ujú. y Rodríguez, si no me equivoco. Usted dice que iba hacia allá, Exacto. hacia el sur, sería. Exacto. Y la camioneta que conducía Lucía Carrasco iba sobre la misma mano que usted. Sí, señor. Y si usted no se tiraba o se En caía, realidad fue porque yo iba con mi nena y yo le dije, ahí viene papá, porque la camioneta se escuchaba de lejos por el ruido. Y cuando fuimos a saludar así nos dimos cuenta que no era papá. Y bueno, antes en la avenida San Martín vos podías girar dentro de la avenida. Ahora no se puede, tenés que hacer toda la avenida para poder girar o doblar a tu derecha, siempre a la derecha. Y bueno, antes podías hacer el giro dentro de la avenida y por eso es que la aproximación fue más rápida. pero usted dice que se cayó de la bicicleta. ¿Sí? Y eso fue porque Y mi hija perdió un gorrito, que ese gorrito después se lo llevaron a doña Mercedes a su casa. cuando usted se cayó de la bicicleta estaba sobre el cordón hacia la vereda, Sí, casi nos caímos a la seca. casi se cae en la sequía. ¿Y la camioneta por qué lado pasó? ¿Muy cerquita de ustedes? Sí, por eso es que yo me caí para el costado. Si usted no hubiera hecho esa maniobra, Yo creo que ella no tuvo intención de hacernos daño, pero sí de asustarme a lo mejor porque en el momento la relación estaba mal, o sea, yo, como le digo, no dejaba que ella se acercara a mi hija en ningún momento. por ese hecho, ¿usted lo denunció? No, yo llegué muy asustada a la casa de doña Mercedes y le conté y no me creyó. Y no lo denuncié. Cuando llegué a mi casa mi mamá me recomendó que lo denuncie y yo le dije, no, ya está. Era como que ya estaba cansada de los problemas. ¿Lucía Carrasco era muy celosa? Con respecto a mi presencia, Con respecto a su presencia, al tema de las situaciones donde usted tenía que verlo a Abel por su hija, las veces en que Abel iba a su casa a buscar a la nena. era celosa, pero como yo le digo, no le permitía llegar a mi domicilio. ¿Cómo no le permitía? Claro, no. Si él aparecía con ella, yo le decía que se vaya, que no le iba a entregar a mi hija si él iba con él. Incluso si él iba a la escuela donde iba mi hija con ella, yo, o por ejemplo, si él la tenía que llevar, le decía, andá sola a llevar a la nena. ¿Por qué tenés que ir con una persona que no la conoce, que no? O sea, como que trataba de mantenerla siempre lejos de ella. Creo que crié a mi hija, o sea, en mi vientre sola, como que me adueñé de ella. Entonces era mezquina a tener que dejársela que se la llevara, a tener que permitir que para mí en ese momento ella era mía. No aceptaba tener que compartirla. Que él se la llevara por horas o que esas cosas, ¿me entiendes? Quizás también yo era... Lucía Carrasco, cuando Abel iba a su casa a buscar a la nena, ¿lo vigilaba a Abel? ¿Salía a ver? la verdad que mirar no... si entraba a su casa? No sé. ¿No lo sabe eso? Nunca vi que lo vigile. Cuando iba Abel a su casa ella no se quedaba mirando a ver si entraba a su casa. Y lo que pasa es que, como le digo, no recuerdo qué tiempo hace que él vive en la barraca, con exactitud. Entonces, no recuerdo que lo vigile. ¿Recuerda si en algún momento estaba, digamos, usted tomó conocimiento de que la relación entre Abel Vázquez y Lucía Carrasco estaba en crisis? Que tenían dificultades ellos, que discutían, que se habían peleado. En algún momento yo le prohibí a mi hija que vaya a su casa justamente porque ellos se llevaban mal. Mi hija me contó un episodio y entonces yo le hablé con Abel y le dije no, hasta que ustedes no y se arreglen, yo no la dejo ir. ¿Cuál fue el episodio que le conté? Sí que habían discutido delante de ella, habían peleado y yo... mi hija me contó, entonces yo le dije, bueno, que no va a ir más hasta que ellos
O sea, que hasta que él viera que la nena no tenía por qué ver esas cosas. Cuando usted dice que habían peleado, ¿su hija le contó quién golpeó a quién? ¿O quién agredió a quién? No recuerdo bien, pero sé que había habido una discusión entre ellos y que había habido un tironeo, no recuerdo muy bien. No sé si lo declaré antes, pero que no recuerdo si con exactitud. Sé que había sido por una discusión que mi hija me contó. Sí, sobre ese punto, señor presidente, se le preguntó a la testigo como oportunidad que declaró en juzgado de instrucción ratificando la declaración en sede policial. Si le puedo hacer recordar, la testigo. Fojas. A Foja 613, el día 5 de junio del 2013, ratificó lo que declaró en la policía. A Fojas 300, del día 13 de mayo, o sea, poquitos días del hecho, 13 de mayo del 2013. Fojas 300. Concretamente a Fojas 300 vueltas, se le preguntó. ¿Le puedo contestar? ¿Sí? Que creo que Abel le había tirado el pelo, algo así. No es lo que en ese momento declaró, por eso sí. Abel le va a dar lectura para refrescar la memoria. Se le preguntó para que diga si sabe de la relación que Abel tenía actualmente con su esposa. Esa era la relación que tenía actualmente con su esposa a esa fecha. Le estoy hablando del mes de mayo del 2013. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? ¿Para esa fecha? Fue cuando había... Cerca de la muerte de Nelly, así justamente a los 13 días de mayo usted declaró ante la policía. Sí, sí. ¿Sí? Para esa fecha, ¿recuerda cómo era la relación entre Abel Vázquez y Lucía Carrasco? La verdad que no recuerdo. Dijo que ella se había enterado de que andaban mal y que se iban a separar, que también le han llegado comentarios de que el matrimonio el día de los hechos había discutido fuerte, pero esto solo por comentarios, que ella no puede aseverar estos dichos, que también su hija en una oportunidad en que estaba al cuidado de Abel llegó contándole que Lucía le había pegado a su papá, que lo había agarrado de los pelos y lo había tirado al suelo. Con respecto al tema de la primer parte de la respuesta, que usted dijo que había escuchado comentarios de que se iban a separar y que el día de los hechos habían tenido una discusión fuerte, ¿nos puede precisar si recuerda más detalles sobre ese? Yo lo que le puedo precisar es que todo lo que yo sé es porque mi hija me lo cuenta, siendo tan pequeña. O sea que su hija le habría contado que el día del hecho habrían tenido una discusión fuerte. El día del hecho no, porque ella estaba conmigo, yo salía a las 14 horas de trabajar. Yo trabajaba en el casino para entonces. A ver si no me entendió la pregunta. Usted acá había declarado que el día del hecho, el día de la muerte de Nelia, a eso sí. se refiere, ¿no es cierto?, el 7 de mayo del 2013, tomó conocimiento que Abel Vázquez y Lucía Carrasco habían tenido una discusión muy fuerte. La pregunta que le hago es, ¿cómo tomó conocimiento? Si nos puede dar más detalles acerca en qué consistía esa discusión fuerte. No sabría decirle quién hizo el comentario, eso es lo que usted me está preguntando. ¿Fue su hija? Si he tenido conocimiento en su momento de una mala relación, una discusión, ha sido por mi hija, porque compartíamos o sea, cuando yo trabajaba, él la cuidaba. Y con respecto al incidente donde Lucía le había pegado a su papá, que lo había agarrado los pelos y lo había tirado al suelo, ¿recuerda cuándo fue eso respecto de el día de la muerte de Nelia, tomando como referencia
No, Si mucho fue ese antes. día, si fue antes, si fue después. No, mucho antes porque Guada tenía 6 años y ahora ha tenido 4, que yo le prohibía a él que se la llevara. Por el momento no voy a hacer más preguntas, señor presidente. Doctora Lorente. Gracias. Buenas tardes, señora Montaña. Buenas tardes. Voy a hacer unas preguntas respecto a lo que ya ha declarado para que me dé un poquito más de detalle. Usted habló de una camioneta roja de Abel. ¿Se acuerda cuándo tuvo esa camioneta, si la sigue teniendo? Ahora no la tiene, pero no sé cuánto tiempo la tuvo. Mi hija, a ver, tenía 2 años, tiene 13 ahora. 11 años atrás. Al momento de los hechos de la muerte de Nélida, ¿se acuerda si la tenía? No, no la tenía, que yo recuerdo. ¿Se acuerda cómo era esa camioneta? Sí, era cabina simple. ¿Se acuerda la marca? Sé poco de vehículos, pero si no me equivoco, era una tipo Ford. ¿Se acuerda si era nueva, vieja? No. La verdad que no sé el modelo, no tengo idea, pero sí era... No el modelo, si en esa época, más o menos, cuando usted cuando Abel la tenía, ¿es cuando empezó a salir con usted o cuando ya estaban peleados? No, ya estábamos peleados. ¿Se acuerda si en esa época era nueva, era vieja? No, era vieja. Va, más o menos. Bien. Usted en algún momento dijo que cuando tuvo ese incidente con la señora Carrasco en el Hotel Bambi, había ido a hablar con doña Mercedes. ¿Quién es doña Mercedes? La madre de Abel. Según lo que ha vivido en general con Abel, usted lo tiene como, ¿cómo lo describiría? ¿Es una persona atenta, violenta, amable? ¿Cómo lo describiría él en su forma de ser? Actualmente es un excelente padre. Si me pregunta de la parte de papá. Y como persona es una persona solidaria. No tengo conocimiento de que se lleve mal con nadie. Lamentablemente nosotros creo que en lo personal no tuvimos una buena relación. O sea, no hubo prácticamente afinidad y por eso es que yo creo que pasó todo lo que pasó. Pero como persona es una excelente persona. ¿Es más bien dócil o es más bien dominante? Dócil. ¿Algo más que quiera agregar respecto a la descripción de Abel? Nada, eso que es un excelente padre y es muy comprensivo con su hija. ¿Y respecto a Lucía Carrasco? Y con Lucía no somos amigas, pero hay una buena relación porque ella cuida de mi hija cuando yo... O sea, Guada está 7 días con papá y 7 días con mamá. Si Guada se enferma durante esos 7 días que está con papá y Lucía tiene que llevarla al médico, ella la lleva. ¿Y cómo la describiría como persona? Que es una buena persona. ¿Algo más que quiera agregar para describirla como persona? No,
que se porta excelente con mi hija cuando ella está, o sea, no tengo nada que decir con respecto al cuidado de ella con mi hija. Bien, gracias, señora. Eso es todo. Doctor Yaroli. Muy amable, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes, señora Montaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted dijo que es ama de casa. Sí, señor. ¿De qué vive usted? Me da un poco de pudor decirlo, pero de momento de la cuota alimentaria de mis hijos y hago peluches y pan casero para vender. ¿Cuánto percibe de cuota alimentaria por su hija, la hija que tiene el señor Vázquez? 4.000 pesos. Bien. Usted dijo que cuando recibió estos mensajes vio el mensaje al señor Vázquez de Nelia Villar, usted fue y la confrontó a ella. Sí, señor, Bien, porque había confianza. Bien, eso ya lo explicó. ¿Y el señor Vázquez lo confrontó? ¿A él? Sí. Bien. ¿Y qué le dijo él con respecto a la relación con Nelia? Nunca me preguntaron eso, no recuerdo. No recuerdo que sé que le dije que por qué le mandaba mensajes y no recuerdo qué me contestó. Bien. ¿Usted cuando dice nunca me preguntaron eso es porque usted ha preparado su declaración del día de hoy? No, señor. Bien. El señor Vázquez acá nos dijo que la relación con Nelia era tener sexo para sacarse las ganas, nada más. Cuando supuestamente usted lo confrontó por estos mensajes con Nelia, ¿él le manifestó que tenía relaciones sexuales con Nelia Villar? No recuerdo, señor. Bien, este incidente que ocurrió con Lucía Carrasco en la panadería donde usted fue y la confrontó a ella, ¿alguien resultó lesionado en esa línea? Sí, señor. ¿Quién resultó lesionado? Lucía Carrasco. ¿Usted resultó lesionada? No, señor. ¿Lucía Carrasco se defendió ante su agresión? Sí, señor. ¿De qué forma se defendió? Es que fue una pelea de mujeres, de los pelos. ¿La señora Lucía Carrasco le tiró los pelos a usted? Sí, señor. ¿Y la señora Lucía Carrasco la arañó a usted? No. No. ¿Usted la arañó a la señora Lucía Carrasco? Sé que le lastimé la nariz. ¿Fueron separadas en ese incidente? No. Yo me fui por mis medios. Por sus medios. ¿Se acuerda cuándo pasó esto? ¿En qué año? Sí, mi hija tenía casi un año, un poquito más capaz, porque fue para un día del niño. Y sí, más de un año tenía mi hija. Bien. El enojo con la señora Lucía Carrasco proviene por un comentario de Damaris Villar. Sí. ¿Usted qué relación tiene con Damaris Villar? Y es la cuñada de Abel, es tía de mi hija, directa. Bien. Mujer de Julio Vázquez. ¿Qué relación tiene usted con ella? Buena relación. ¿En qué contexto le hizo ese comentario ese día? Porque ellos fueron a buscar a mi hija para el día del niño y llevarla a la plaza. Y ahí le dice lo de los pañales. Exacto. Ella estaba en la plaza con mi nena. Bien. Y Julio Vázquez. ¿Es posible que haya sido la señora Damaris Villar la que le manifestó que existía una discusión fuerte el día de los hechos entre Vázquez y Carrasco y usted no lo quiere decir para no comprometerla? No, señor. ¿Usted sigue teniendo relación con Damaris Villar? Sí, señor. ¿Cómo era la relación entre Damaris Villar y Lucía Carrasco antes del hecho, antes de la muerte de Nelia Villar? Antes de la muerte de Nélida. Sí. Yo, antes de la muerte de Nélida y después, tenía muy buena relación con Damaris, pero cuando empecé a trabajar en el casino, que mi nena ya cumplió los 2 años, como que tomé distancia de un montón de gente, incluso de mi propia familia, porque tenía horarios rotativos, mañana, tarde o noche, entonces dedicaba mucho a mi trabajo. Bien, perdón, tal vez no entendí mi pregunta. Yo le preguntaba cómo era la relación entre la señora Carrasco. Le desconozco, no sabría explicarle qué relación tenía. Antes de Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Qué pasaría con la cuota alimentaria si usted dijera algo que perjudique al señor Vázquez? ¿Cómo? ¿Me repite la ¿Qué pregunta? piensa usted que pasaría con la cuota alimentaria que recibe si dice algo en contra del señor Vázquez en este juicio? Nada. No es un arreglo que hemos hecho por el juzgado. No tengo más preguntas. La defensa de Vázquez.
Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría decir si Abel era una persona impulsiva o emocionalmente inestable? No, no que yo sepa. Ese día que tuvimos el incidente no fue porque hubo una discusión de por medio y llegamos a pelearnos de esa manera. Señora, respecto a ese incidente, ¿usted recuerda si usted habló de un forcejeo? Sí. ¿Fue mutuo? Fue mutuo. Bien. Ya le pregunté. ¿A cuál incidente se refiere el perdón? Perdón. Refiérale completa la pregunta. Unas lesiones. Le estaba preguntando, el fiscal le preguntó por otra causa, yo le estoy preguntando respecto a esa denuncia que usted hizo por lesiones, como le decía. ¿Usted sabe cómo terminó esa causa? No sé en su caso cómo terminó, pero tenía prohibición de acercamiento. Bien. Esa prohibición de acercamiento estimo que no está vigente en la actualidad. No, señora. Bien. Respecto a ese incidente con Abel Vázquez, ¿había tenido algún otro incidente de ese tipo durante su relación? No. ¿Usted considera que eso fue un hecho aislado? Fue la única vez y no... No, sí, por supuesto. No tengo más preguntas. Doctor Medic. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. La voy a ubicar con respecto al episodio que usted comentó de que manejando Lucía Carrasco una camioneta roja, usted se lastimó, casi que se cayó a la sequía. No, nunca me lastimé. Bueno, casi se cayó a la sequía, dijo, ¿no? Sí, señor. Discúlpeme, gracias por aclararme. ¿Ese episodio fue antes o después del episodio que usted tuvo con Lucía en la panadería? Fue después. Le informó al tribunal que a causa de ese evento en la panadería, después viajó a San Rafael y quedaron en buenos términos. Sí, señor. Pero fue mucho después de... Porque yo entré a trabajar al casino y tenía una causa, tenía que levantarla. Entonces me citaron y me presenté. Bien. Y ese arreglo que hizo en San Rafael, si se recuerda, ¿fue con posterioridad o con anterioridad al evento que es de la camioneta roja? No, anterioridad. Después de... No sé si lo preguntó el doctor Peñasco, y como estoy un poco sensible de que por ahí me reten, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se enteró de la muerte de de Nélida Villar? Si mal no recuerdo, por la radio. O... Mi hermana vino corriendo y me avisó que estaba lleno de policías afuera de la casa de Abel. O que estaban allanando, ¿puede ser la palabra correcta? Bien. ¿Y usted, a causa de esa situación, fue convocada por la policía? Sí, me llevaron. Me dijeron que tenía que presentarme esa misma noche.
¿Tiene algo que decir respecto al tratamiento que se le dio en el tema de la investigación, de lo que usted podía aportar respecto a lo que le preguntaran, ¿no? O sea, Objeción, señoría. Le pido que precise la pregunta. Sí, al lugar a la objeción. Doctor, sea más concreto. ¿Fue presionada para declarar usted? Al desconocer el tema, imagínese que a uno no lo llevan todos los días por un asesinato o lo que haya sido, ¿no? Cuando me llevaron esa noche, o sea, yo la verdad que no recuerdo si me llevaron o fui, porque fue tan fea la situación que la persona que, no recuerdo quién fue la persona que me hacía preguntas, me decía, ¿fuiste vos? Decime, ¿fuiste vos? Porque, bueno, yo era la ex de Abel, entonces como que me presionaba para decir si había sido yo, y yo, imagínese que al desconocer lloraba, porque decía, no, ¿cómo voy a ser yo? Que no, para nada. Me preguntaron en qué, si había estado trabajando, qué estuve haciendo, y con posterioridad sufrí hostigamiento, así que tuve que poner un abogado. ¿Puede precisar qué clase de hostigamiento? Iban a mi trabajo, después de que Abel ya estaba en prisión. Iban a mi trabajo, me buscaban, me tenía que presentar, donde me veían estaba en mi casa y descansando, porque como le dije anteriormente al señor, trabajaba horarios rotativos, y muchas veces trabajaba de noche y estaba descansando y tenía que presentarme a la policía. Me llevaban a una oficina y me decían que me iban a poner micrófonos para que yo fuera a hablar con Abel, para que Abel dijera que había sido él o que sí o que no. Entonces tuve que poner un abogado porque ya no podía vivir así. En realidad yo fui y me averigüé qué podía hacer porque no era demasiado hostigamiento. Y me recomendaron poner un abogado. Lo que usted declaró ¿fue espontáneo y realmente declaró la verdad o se ha sentido presionada en declarar? En mis declaraciones... La declaración que ha tenido usted. Precísele, doctor, en ¿en las qué declaraciones oportunidad? que ha tenido usted, discúlpeme, en la instrucción, o sea, en la investigación. Cada vez que usted participó y que fue llamada por la policía, por el juzgado de instrucción de esa época. No, nunca me sentí presionada. Bueno, no tengo más palabras. Sí, doctor. Señora, respecto al interesante le consultaba acerca de... Tenemos el sonido. A ver. Ahí está. El querellante le consultó acerca de cuando usted fue a confrontar a Nelly al kiosco. ¿Usted logró hablar con ella? ¿Logró entablar una conversación? Objeción, señoría, ya fue contestada. A ver, ¿cómo es? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Le pregunté, no había sido preguntado, si logró mantener una conversación con ella. Sí, yo le ¿Con pregunté. quién? Con la señorita Nelia Villar. ¿Quiere preguntarle más específico? Eso, ella referenció que estaba la madre Sí, de cuando Nélida fue en el kiosco. por eso Le a los estoy preguntando le si dije- logró entablar una conversación con Nélida o si directamente habló con la madre. Fue a recriminarle. Sí. La responsable de la señora defensora manifestó que le preguntó si le daba vergüenza lo que estaba haciendo y que Nelia le contestó que no y que se retiró con posterioridad. Gracias, doctor. Lo otro que le iba a preguntar, señora, ¿usted recuerda si cuando comentó esto que le habían sugerido que pusiera abogados, usted recuerda si radicó alguna denuncia por eso? No hice ninguna denuncia, pero fue mi abogada conmigo en ese momento, la doctora Juin. Recuerdo que nos fuimos directamente a la oficina de investigación, donde se hizo no sé cómo explicarle porque no conozco los términos, pero recuerdo que ella hizo, no sé cómo explicar,
pero me hicieron firmar un papel donde ellos no debían molestarme más, o sea, hostigarme de esa manera, porque en realidad yo no conocía nada del caso, o sea, Cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? En ese momento las personas que me llevaban todo el tiempo era el señor Ciardulo y otro chico de investigación, pero no me acuerdo su nombre. Sí recuerdo que tenía ojos verdes nada más, y que era un señor que estaba permanente ahí. ¿Usted no recuerda si hizo una denuncia respecto a un número telefónico que a usted le habían amenazado desde un número telefónico? No, señora, no recuerdo. Bien. Respecto al hecho, ¿quiere agregar algo más? No. No tengo más preguntas. Sí, señora, con respecto a eso de la policía que nos está contando ahora, Sí. ¿en algún momento lo comunicó al juzgado de instrucción esta situación? No, porque como le explicaba recién, yo desconozco este tipo de casos. Uno siempre desconoce, no es que lo viva todos los días, pero sí fuimos con mi abogada, como le expliqué recién, sí. Señora, recién el abogado defensor le preguntó si había sido presionada. Yo escuché, no sé si escuché bien, que no, que cuando declaró... No, nunca me presionaron. No lo presionaron. Bueno, entonces justamente respecto de esas declaraciones, le voy a preguntar, usted tanto en sede policial como en el juzgado de instrucción, se le preguntó cómo era el carácter de Lucía Carrasco. ¿Recuerda cómo era, qué declaró en ese momento? O si nos puede decir. Y en ese para momento, esa época, ¿cómo era Lucía Carrasco? Concretamente respecto de la relación con Abel Vázquez y respecto de usted. Conmigo la relación en ese momento no existía. O sea, no había relación. Era ella allá y yo acá. Puntualmente le voy a preguntar, para ser más concreto, ¿era celosa Lucía Carrasco? Como le digo, yo no le permití a ella llegar a mi domicilio, así que si ella tenía celos con él sobre mi persona, no sabría decirse. ¿Recuerda lo que declaró en su momento sobre esa pregunta, si era celosa o no? Yo sé que en algunas oportunidades, cuando Abel venía a buscar a Guadalupe, ella le llamaba, pero no sé concretamente si era porque estaba en casa o que venía a buscar a su hija o porque algún caso en particular. Señor presidente, ¿me permite hacerle recordar a la testigo? Tanto en la declaración en sede policial a fojas 300 como en la de instrucción formal a fojas 615 vueltas. Se le preguntó concretamente. ¿De fecha? Bueno, la de la policía es de fecha 13 de mayo del 2013 y la del juzgado 5 de junio del 2013. Se le preguntó en general, porque la respuesta que da es sobre el carácter y la relación de Lucía Carrasco. Y en la parte pertinente dijo... a ver para dónde empiezo, porque es una respuesta muy larga. Dice, como para introducirla en la respuesta, que Damaris Villar le dijo que Abel la estaba engañando con Lucía Carrasco, y después ella vio a Abel que andaba con una chica a la cual conoce de vista, por lo que allí ella se fue a reclamarle tal situación donde se generó una discusión, y Abel la golpeó, que ella, eso ya se lo preguntamos. No es la parte pertinente. Sí, porque es muy larga. Realizó la denuncia, luego hablan de la tenencia de la nena y de la cuota alimentaria, y dice después del tema de la cuota alimentaria, que desde ahí, cada situación que ocurría con su hija, él la mandaba a su madre para que se hiciera cargo, que incluso ella no podía tener ni el teléfono de él, porque Abel se había casado con Lucía, y esta era muy celosa. Y ahí relata lo que pasó frente al Hotel Bambi. ¿Por qué dijo que era muy celosa, además de lo que había pasado frente al hotel? ¿Recuerda lo que
Sí. declaró ahí. ¿Nos puede explicar un poquito? Explayarse. Justamente por eso, porque su mamá venía a buscar a mi hija. ¿Y por qué no lo hacía él? En su momento, la verdad que no recordaba, pero sí. No digo que ella sea enferma de los celos, pero sí, teníamos muchos problemas por eso. Y aparte porque yo tampoco le permitía a él que venga con ella a buscarlo, a lo mejor por eso. Si él no venía con ella, no venía, o venía su mamá. Para esa época, Lucía Carrasco era muy obsesiva, muy obsesiva. No sabría decir. ¿Recuerda algunas situaciones de celos, de obsesión, vinculadas a los momentos en que la iban a buscar a su hija a la escuela o que la llevaban? No, Guadalupe empezó salita de 3 años y yo sinceramente no la conocía bien a Lucía porque, como le digo, el episodio que tuvimos de pelearnos, ahí fue cuando yo también la conocí a ella personalmente porque no la conocía. Y como yo no le permitía a él que se acercara a mi hija estando con ella, me acuerdo que él llegó con ella al jardín y yo le dije que qué hacía con ella en el jardín de mi hija. Era su primer día, pero no sé si era por obsesión de ella o porque ella quería estar con él y presenciar ese momento. ¿Recuerda si declaró en el juzgado que Lucía Carrasco era muy obsesiva? No recuerdo, pero sí recuerdo que dije que aparentemente era celosa, porque él no iba a buscar a su hija y aparte que yo no se lo permitía, entonces como yo no se lo permitía, no iba él, iba su mamá. Señor presidente, si me permite, recordarle a la testigo a fojas 6-15 vueltas, está justamente la parte donde relata ese rasgo. Se le preguntó después, o hablando del episodio del frente al Hotel Bambi, sí, señor. Dice, y cuando pasa ese episodio, mi hija perdió un monedero y un gorrito que fue llevada por otra persona a la casa de Abel y se lo entregaron a su madre, y ahí Lucía decía que yo la había insultado, cosa que no fue así. Por eso no tengo el número de Abel, porque Lucía es muy obsesiva, muy celosa. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar a mis hijas a la escuela, y ahí viene, por eso le preguntaba lo de la escuela, cuando yo voy a buscar a mis hijas a la escuela, Lucía a las 12:30 va a buscar a su hija. Abel, por lo general, sale de la barraca a saludar a Guadalupe para preguntarle cómo le fue en el jardín, o me entrega ropa de Guadalupe, y Lucía se para en la esquina, y hasta que yo no me muevo o me voy con mi hija, Lucía no se va. ¿Ocurría eso? No recordaba, pero sí. ¿Sí? ¿Eso era muy frecuente? La verdad que a esta altura del tiempo no recuerdo, pero sí recuerdo esos episodios. Yo no tenía en ese momento, como le dije antes, buena relación ni con Abel, ni con ella no tenía relación prácticamente. Con respecto al episodio de la camioneta. Sí, señor. Usted dijo que no habían hecho denuncia. No. ¿No recuerda una actuación ante el juzgado de paz de acá de Malargüe? Fue por la causa, no, por ese hecho. No, por la pelea. Por la pelea que hubo en la panadería. De la panadería. ¿Y cuál fue la causa que hubo en San Rafael? Entonces, no, yo le pregunto del juzgado de paz de Malargüe. No pueden ser dos causas que hayan. Primero una acá en el juzgado y luego en la fiscalía. ¿Y la causa de... ¿Pero causa mía o causa de Lucía? Por el hecho de la camioneta. No, yo no hice denuncia. Y por ende nunca me han citado por ese caso. ¿Me permite aclararle la respuesta, señor Justa? En esa misma actuación, Focas 2, 615 vueltas, infine, dice, del episodio de la camioneta existe denuncia, donde Lucía hizo una denuncia que me citó el juez de paz de Malargüe y me dijeron que si yo quería hacer una conciliación y yo le dije que sí, que no quería tener problemas,
e hicimos una conciliación, pero no recuerdo si me notificaron de algo. Exactamente. No lo recuerdo, pero ella me denunció a mí, Ajá. diciendo como que yo le había insultado. O sea, por lo de la camioneta ella la denunció. Sí. Que usted la había insultado. E incluso yo llegué a mi casa y mi mamá dice, ¿por qué no vas a hacer la denuncia? Y yo le dije, no, porque no quiero problemas. Y me llegó la citación. Bien. Con respecto al principio, cuando usted tuvo a su hija, ¿recuerda si Abel Vázquez pretendía la tenencia de la niña, quitarle la tenencia? Sí, señor. ¿Nos puede explicar qué pasó con respecto? Permiso, señor presidente. Doctor, hace rato que venimos escuchando esta línea de interrogatorio. ¿Qué relación tiene con los extremos de la imputación objetiva y el objeto procesal de la causa que estamos tratando acá? Con todo gusto le explico, señor ministro. Es para referir acerca del temperamento del acusado, si es una persona que falta a la verdad, porque justamente esta pregunta tiene que ver con pruebas o métodos probatorios que habría él puesto en esa causa sobre la tenencia de la nena, según los dichos de la testigo en esa oportunidad. Al igual que la mentira que refiere la testigo recién de Lucía Carrasco, que la denunció. Está claro. Es para eso la pregunta. Entonces la pregunta que yo le hice es si recuerda que Abel Vázquez pretendía quitarle la tenencia de su hija. Sí, señor. ¿Nos puede explicar si hubo una acción judicial por ese extremo o un intento de acción judicial y qué pasó? No hubo un intento, hubo una acción judicial. ¿Nos puede decir qué pasó? Él me puso un abogado para quitarme a mi hija. Bueno, su situación económica siempre fue mucho mejor que la mía. Yo en ese momento estaba trabajando, entré a trabajar al casino y tuve miedo que me la quitara porque me puso abogados, ¿no? Resulta que el abogado que yo busqué no me avisaba de las audiencias, de nada. Cuando bueno, día está bien, para no ser extenso, le pregunto, usted declaró sobre ese extremo en el juzgado de instrucción, acerca de los testigos que había ofrecido Abel Vázquez, ¿qué tiene que decir usted para esa causa? Los testigos que él había ofrecido para quitarle la tenencia de su hija. No recuerdo qué testigos fueron. Pero, ¿sabe si tenían conocimiento sobre la situación de tenencia de su hija? No recuerdo. ¿Me permite hacerle bien, a Fojas 613 vueltas, a la mitad más o menos, respondió 613 de la misma fecha. Dice, en el momento de la mediación Abel ya andaba con Lucía Carrasco y después yo comencé a trabajar en el casino, no recuerdo cuánto tiempo pasó en el casino. Él me puso un abogado para quitarme a mi hija, valiéndose de testigos que no tenían nada que ver conmigo, no tenían nada que decir, en donde yo también pongo abogado en San Rafael, donde él renuncia a la tenencia de la gorda, y ahí hacemos por medio de abogados otro acuerdo, donde él tenía que buscar la nena en forma puntual cuando yo entraba a trabajar. ¿Es exactamente, así? Señor. ¿Usted qué quiso decir cuando dijo testigos que no tenían nada que ver con usted? Claro que no conocían mi relación directa con él. Bueno, la y última menos pregunta. Conocían a mi hija. Si mal no recuerdo, es que no recuerdo quiénes fueron los testigos. Para la fecha de los hechos, ¿usted escuchó comentarios acerca de quién o tomó información acerca de quién fue el autor o la autora de la muerte de Nelia Villar? Y en su momento se decía que había sido él. ¿Que había sido quién? Abel Vázquez. ¿No escuchó comentarios acerca de Lucía Carrasco? ¿O información que usted comentarios tenga? Por todos lados de ambos, sí. ¿Información que usted tenga acerca de la participación no, de Lucía? Señor. No. Bueno, gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Señora, ¿usted cree que Abel puede haber cometido este hecho? No, señora. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Señora, ha culminado su testimonio. Está desocupada. Muchas gracias por haber venido. Puede retirarse. Permiso, buenas tardes. Gracias. Claro, hasta luego.